Buenas tardes, mi nombre es Erika Yorani Pava de la Osa, estudiante de Ingeniería en Seguridad y Salud para el Trabajo, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, proyecto final. Les voy a exponer la recopilación de las entregas, donde la entrega inicial fue la elaboración de la política del restaurante de Doña Chema, donde se debió haber establecido la política liderada por el representante legal o el dueño del negocio, en el cual involucra a todos los funcionarios o empleados de este restaurante, así como al administrador contable, entre otras. La política cumplirá con lo siguiente: establecer el compromiso con todos los trabajadores en la implementación del sistema de gestión. Debe generar un análisis de riesgos que se puedan presentar y las personas involucradas. Se realizará una socialización, se harán capacitaciones y el alcance de esta política es basado en ser un lugar reconocido, ya que es un proyecto donde se ofrecen comidas con altos estándares de seguridad que proporcionan confianza en la preparación de los alimentos. Además, se cuenta con todo el personal capacitado para desarrollar las diferentes labores y pueden estar seguros en su sitio de trabajo. Para asegurar la integridad de cada colaborador, la empresa, el restaurante de Doña Chema cumple con todos los pagos de seguridad social, EPS, ARLs, entre otras. Existen unos objetivos generales para los cuales el restaurante Doña Chema, es un lugar reconocido por su clientela, donde se puede acceder a la degustación de los alimentos, contando con todas las medidas de bioseguridad y temas de manipulación de alimentos. Objetivos específicos es capacitar continuamente a todo el personal del restaurante en la identificación de peligros, riesgos y controles de sus labores. Se debe exigir, el control médico de cada uno de los colaboradores para así poder tener un control de su estado de salud. Decíamos anteriormente que todos cuentan con su seguridad vigente, seguridad social. Todos deben de contar con sus herramientas y sus elementos de protección personal de acuerdo al peligro que estén expuestos. Y se generó una valoración de riesgos, una metodología que se empleará según este análisis, donde hicimos una recopilación desde el área de cocina e identificamos el peligro del riesgo, después el peligro, riesgo y valoración de riesgo, que se mide nivel de riesgo por nivel de probabilidad. En este caso fueron 4 las identificaciones de riesgo: la preparación de alimentos, el almacenamiento de los alimentos, las heridas en el cuerpo y las quemaduras por las actividades de cocina. Y se hizo una tabla donde podemos observar en el área de servicios generales qué identificación de riesgos tenemos, cómo los podemos, valorar y así evitar, estar en contacto con ellos. Tenemos la inhalación de las sustancias, el piso húmedo, que es un peligro locativo, y los utensilios de aseo, que ya hace parte del peligro mecánico. Tenemos una identificación y clasificación de los riesgos, una situación donde se presenta un accidente al colocar un aviso. El señor Miguel ha comprado un aviso para ser instalado en su taller de carpintería, pero por haber solicitado el servicio, haber sido tan demorado, él decide hacer este acto inseguro en compañía de su esposa, y es donde se presenta un accidente por caídas a trabajos en altura sin contar con sus debidas elementos de protección personal adecuados. Entonces se dice que los hechos que observamos referente a los comportamientos del vecino Miguel se denomina que ellos trabajaron incorrectamente, daba que según la resolución 1409 de julio 23 del 2012, en el artículo 1, dice que para efectos de la aplicación de la presente resolución se entenderá que todo trabajo contemplado entre uno se encuentra hacia arriba, uno se encuentra hacia abajo,
trabajos en altura, por tanto se debe cumplir con unas especificaciones técnicas. En este caso se identificaron la valoración y la clasificación de los riesgos del caso del señor Miguel en su carpintería, y se logra detectar que él debió haber tenido un equipo de protección contra caídas que se compone por una eslinga con absorbedor de impacto, un acceso por cuerdas que hagan punto de línea de vida, horizontales o verticales, puntos de anclaje certificados, debe tener unos elementos de trabajo en altura de escaleras portátiles certificadas para poder hacer su trabajo, o en su defecto haber contratado una empresa certificada que hiciera esa actividad con andamios y aplicando todas las normas de seguridad para trabajos en alturas. Esta valoración de riesgos se hace mediante la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, donde nos explican que se debe tener el nivel de probabilidad por consecuencia, y haciendo esto así se logra saber el nivel de deficiencia, que en este caso es muy alto, dado que la severidad del caso es una caída de altura de 2 metros, le puede suceder desde una fractura hasta una fatalidad. Entonces, como lo vemos acá en las tablas, acá nos van diciendo los índices, y ya de acuerdo al ejemplo, ya uno decide en qué nivel de riesgo va a dejar este caso. En este caso el nivel de riesgo es muy alto. Ya les exponía anteriormente por qué, porque se trabajó en alturas sin aplicar controles a los peligros detectados. Se hubo un nivel de exposición, se presentó de manera eventual, hubo niveles de probabilidad y de consecuencias muy graves. En este caso, la clasificación del nivel de riesgo es 1, lo cual no es aceptable. Y las medidas de prevención y control son las siguientes para evitar de que esos casos se vuelvan a presentar tanto en el taller de Don Miguel o cualquier otra organización. Es aplicar delimitar las áreas de trabajo, advirtiendo la línea de peligro para peatones o los mismos empleados de la carpintería, y evitar entrar en contacto a la línea de peligro por objetos caídos, o en este caso por personas caídas, por no aplicar los controles. Se debe tener unas barandas, en su defecto para el uso de andamios, deben de ser certificados, y los debe armar una persona que sea apta y brinde o garantice un trabajo sano, seguro y limpio. Los equipos de protección contra caídas deben de estar certificados, los puntos de anclajes igualmente, y las personas deben de estar capacitadas para este tipo de trabajos, desde la administración como la parte operativa, hacer los cursos de trabajo en alturas en una entidad certificada y tener su cumplimiento de exámenes médicos basados en que son personas aptas para trabajos en alturas, y recibir capacitaciones mediante el sistema de gestión anual de cada organización. Esto pues las referencias son basadas en la Guía Técnica Colombiana, en la resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, el decreto número 1443 de 2014, julio 31, y varias resoluciones más como las normas APA, Sánchez, etc. Política y objetivo del sistema de gestión y la matriz de comunicaciones. Esta política, para la formulación de la política que cumpla con seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, se realizó de manera conjunta con todas las áreas que conforman la cadena de abastecimiento. Los productos que se entregan en esta cadena hacen que se contrate servicios ajenos a los propios, que se desarrollan en el caso de transporte de materia prima y descargue de la misma. Es importante conocer las empresas que se contratan para estos servicios externos, que deberían brindar toda la información y operatividad de los procesos que vayan a hacer en la cadena de abastecimiento. Así se podrá unificar criterios de seguridad y salud ocupacional que cumplan todos los trabajadores exteriores y que realicen la actividad laboral con mucha responsabilidad, evitando la ocurrencia de eventos no deseados. Para esto
tenemos unas normas de accidentes de trabajo, la cual es la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1295 de 1994, el Decreto 663 de 1993. Tenemos la Ley del Sistema General de Riesgos Profesionales, la Ley 776 de 2002. Tenemos la Resolución 0312 de 2019, entre otras resoluciones, el Decreto 1072 de 2015, etc. Por lo tanto, se genera un objetivo general, que es realizar el análisis de accidente laboral que se presentó en la bodega de la cadena de abastecimiento del señor Miguel y la implementación de una política. Se dice que el objetivo es establecer una política que cumpla con los lineamientos del sistema de gestión aplicable a la norma colombiana. Se realiza una matriz de comunicaciones y se estudia el accidente en la cadena de abastecimiento, la cual es seguir las recomendaciones para aplicar los controles. Acá está la cadena, la matriz de comunicación y participación, que se comunica, a quién se comunica, con qué frecuencia se hace, cómo se comunica y qué soporte se maneja. Como lo vemos en esta tabla, el primer, ítem es desempeño y evaluación del sistema. ¿Quién lo comunica? Lo comunica el coordinador o líder de seguridad y salud del trabajo. ¿A quién se le comunica? Se le comunica al comité de gestión y desempeño. Se hace de manera anual y se tiene soporte, una acta reunión. ¿Y cómo se le comunica? Se le comunica de manera virtual o presencial a los supervisores o coordinadores de las distintas áreas, asimismo con el plan de trabajo, con las obligaciones y responsabilidades, con la convocatoria, entre otros ítems. El accidente laboral que se presentó en la empresa Don Miguel es en la cadena de abastecimiento, donde al contratar un proveedor externo, un trabajador golpea a un compañero con un tarro de pintura, lo cual hace que tenga una orilla en su cabeza y pierda mucha sangre e incluso el conocimiento. El paso a seguir es atender el primer auxilio, se hace la cadena de llamados, se activa la ambulancia, se recibe asistencia médica, pero cuando se va a detectar la evaluación del accidente, se logra entender que el proveedor de la cadena de abastecimiento no evidencia que sus trabajadores o colaboradores cumplan con el rol del pago de seguridad social. Por lo tanto, es allí donde se encuentra la falla, dado que la cadena de abastecimiento no cumple el rol de verificar que sus proveedores cumplan con el sistema de gestión y garantizar y velar porque los colaboradores externos sean colaboradores que estén asegurados a su pago de seguridad social, y es obligación tanto de la cadena de abastecimiento como del proveedor hacer cumplir estos derechos. Por lo tanto, generamos unas conclusiones donde la empresa deberá implementar el sistema de gestión, deberá hacer un seguimiento y control y garantizar que sus proveedores cumplan las mismas especificaciones como ella como empresa. Esto basado en las referencias al decreto 1047 del 2014 y a la siguiente laboral en PDF de la Universidad San Mateo. Tenemos un plan de acción y seguimiento del ciclo PHBA, por lo cual se ha logrado tener una serie de ítems donde se detectan situaciones, identificaciones de problemas y responsables, y se diseña un plan de acción. Uno de ellos es que el señor Miguel tuvo un incremento en sus compras, por lo tanto, ¿cuál fue el problema? Que tuvo una sobredemanda y tuvo retrasos en las entregas. Por lo tanto, se generó el plan de acción, que es un plan comercial, planear, y que debe hacer un control sistemático para poder no quedar mal a sus clientes. Y los objetivos es saber cómo reaccionar ante un incremento de compras, revisar e informarse detalladamente y poder cumplir. La fuente del error del envío de la mercancía es la identificación, es reparación por el error.
necesidad del control de procesos, se debe diseñar un plan de control y establecer compensación de beneficios. Y cuando se generó el problema de que don Miguel y su esposa invitaron a sus colaboradores a una cena de fin de año, pero olvidaron la caja donde estaba la vajilla, lo que se requiere es identificar el problema, es saber organizar los eventos, tener una logística y por lo tanto realizar compras que garanticen o asignar roles y responsabilidades para así poder evitar este tipo de eventos. Acá, como les muestro, está el ciclo del PHBA. Una conclusión importante es que este ciclo es muy amigable para las empresas y para cualquier tipo de organización que lo aplique, dado que es de vital importancia establecerlo desde el inicio del proceso hasta el final, ya que podemos delegar responsabilidades y controles específicos. Muchas gracias, estas son las referencias, muy amables.